Muy buenas tardes, respetable público que nos acompaña, estudiantes y coordinadores universitarios, miembros de nuestra mesa de ponentes. Es un honor para el grupo de egresados de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Mesoamericana y ahora participantes del curso Comunicación y Gestión Cultural presentar este primer foro de difusión cultural en Oaxaca, situación actual y retos. El objetivo del foro es generar una reflexión sobre la difusión cultural en Oaxaca, desde la perspectiva de las instituciones dedicadas al fomento de las artes y la cultura. Esperamos conocer la situación cultural y, por supuesto, los retos que se presentan en este ámbito. Sin más preámbulos, bienvenidos todos y todas. Requerimos unos minutos de su atención, por favor, para visualizar el siguiente video. Oaxaca se ha distinguido por ser un estado con una diversidad cultural extensa. Dentro de ella, su patrimonio tangible e intangible, su riqueza en la variedad de lenguajes y expresiones artísticas de distinto índole. Por su parte, la cultura se ha convertido en un importante sector productivo. En México representa el 6% del Producto Interno Bruto y emplea a más de 3 millones de personas. Si traducimos este dato en factor humano, involucra a los artistas, productores, gestores, comunidades y grupos de la sociedad civil. Sin embargo, ¿por qué Oaxaca es un estado que ocupa el lugar 32 en el índice de sociedad incluyente, preparada y sana? La encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales 2010 revelan que el 48% de los mexicanos, la cultura o las actividades relacionadas a la misma, teatro, danza, cine, literatura, conciertos, no les interesa en lo absoluto. Queda expuesto que la economía y la cultura se necesitan entre sí. La cultura, por una parte, necesita de las herramientas económicas para apoyarse en la creación de políticas culturales que le permitan un buen funcionamiento de instituciones culturales. La economía, por otro lado, requiere de áreas de innovación que sirvan como una opción para impulsarla. Por ello, la difusión cultural es de suma importancia en nuestro estado. Es un factor clave para impulsar el desarrollo social y el fortalecimiento económico de Oaxaca. Con el objetivo de establecer un diálogo directo y realizar una reflexión sobre la difusión cultural en Oaxaca, desde la perspectiva de las instituciones dedicadas al fomento de las artes y la cultura, surge el primer foro de difusión cultural en Oaxaca, situación actual y retos, contando con la presencia de quienes hacen e interactúan de manera directa en la labor de difundir la cultura en el estado de Oaxaca, buscando siempre la pluralidad y el apego al bien común, basados en su experiencia para expandir y generar nuevos conocimientos. Quiero presentar en este momento a los servidores públicos que hoy hacen el favor de acompañarnos. Primeramente al diputado federal, Hugo Jarquín. Y a la licenciada Amanda Avendaño Castellanos Cházari. Ella es regidora de Cultura, Deporte y Fomento Educativo en el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Quiero presentar también a la licenciada María Elisa Ruiz Hernández. Ella se desempeñará en este foro como moderadora. Es una periodista que tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito cultural. Ha sido también jefa de comunicación social del Instituto Oaxaqueño de las Culturas, coordinadora editorial del periódico A Diario, directora de promoción, comunicación y capacitación del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca,
Ha recibido varios reconocimientos en el ámbito periodístico. Uno de ellos es el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de reportaje en el año de 1997. Actualmente ella se desempeña como reportera cultural en el diario digital Cuadratín y también como jefa de edición en el periódico A Diario. Cedo en este momento a ella el micrófono para que coordine este foro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí a la convocatoria de los jóvenes universitarios de la Universidad Mesoamericana. Nos alegra mucho que estemos un número importante de personas, debido a que la experiencia nos ha indicado que las actividades culturales, máximo cuando se trata de hacer análisis o estudios o debatir, revisar cómo se desempeñan las actividades y las políticas públicas en materia de cultura, no convocan mucha atención. Entonces, para mí esto es un buen síntoma de que sí hay algún avance en el manejo de la cultura y en la difusión y en el interés por parte de quienes habitamos en la ciudad de Oaxaca. Pues bueno, vamos a empezar a presentar a nuestros compañeros que nos acompañan en la mesa. Van a intervenir también como panelistas, tanto el diputado federal, Hugo Jarquín, como nuestra regidora de Cultura, la licenciada Amanda Bendaño, que ya nos los presentó Carla. Y ahora me voy a permitir presentar a los otros panelistas, que son compañeros también, que manejan información en los medios de comunicación y en oficinas de difusión o de comunicación institucionales. Primero me permito presentar a Alejandro Díaz Martínez. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, el IESO. Tiene la especialidad en Radio y Televisión Cultural por parte del Instituto Henares de Madrid, España. En materia de capacitación ha impartido talleres de operación técnica y producción de radio y televisión cultural en el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y en radioeducación del Instituto Politécnico Nacional. También ha dirigido a actores en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y en el campo laboral se ha desempeñado como productor de radio y televisión en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, jefe de medios del Sistema Estatal DIF Oaxaca, jefe de medios de la Comisión Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y también coordinador de prensa de la Regiduría de Cultura, Deporte y Fomento Educativo en el municipio de Oaxaca de Juárez. Actualmente, además del trabajo en el municipio, es asesor en prensa y proyectos culturales en el municipio de Oaxaca de Juárez. Alejandro, gracias. Buenas tardes. También les voy a presentar a Flavio Morales Cruz, quien es licenciado por la Escuela de Bellas Artes, es artista plástico y licenciado en Gestión Cultural. En el campo laboral, Flavio Morales se ha desempeñado como coordinador de la Pinacoteca de la Escuela de Bellas Artes de la UAPO, es también profesor académico de la misma universidad, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAPO, y también funge como director de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Gracias, Flavio. Y también se encuentra con nosotros al extremo el licenciado también en Comunicación por la Universidad Mesoamericana, Gualdini Pérez Ortega, quien es un joven que ya está incursionando también en el ámbito de la difusión, la promoción cultural. Actualmente es coordinador de difusión del Museo de la Filatelia del MUFI. Muy bien, pues para dar inicio y no atrasarnos demasiado, les vamos a explicar brevemente. Vamos a tener un espacio de 3-4 minutos para que cada uno de ustedes nos hable sobre algunos de los tópicos que están contemplados en este foro, y vamos a ir en 2 etapas. En la primera etapa hablaremos de la situación actual, una especie de diagnóstico, y en la segunda parte pues hablaremos de los retos y de todo lo que podría significar el futuro de la promoción, la difusión cultural en el estado de Oaxaca.
que como ya se vio en el video, pues ha cobrado gran importancia en los últimos años. Y creo que en ese aspecto es de mencionarse y destacarse la intervención de la comunidad artística oaxaqueña, que ha aportado un importante cúmulo de iniciativas y de instituciones para enriquecer el acervo y enriquecer la divulgación y la propagación tanto de las artes como de la cultura en todas sus áreas. Muy bien, entonces yo les pediría, por favor, si gustan, empezamos, si no tienen ninguna objeción, empezamos con nuestras autoridades que nos acompañan y nos vamos en el orden en que los presentamos al inicio de esta presentación de los ponentes. Entonces, el primer tema, le pediría yo al diputado Hugo Jarquín, nos hiciera el favor de comentarnos respecto a la selección de públicos. Es importante la tarea cultural, pero definitivamente la existencia de los públicos es esencial para que ésta tenga verdaderos resultados tangibles. Entonces, le pediríamos, por favor, algunos comentarios respecto a la selección de público. Esto implica, primero, ¿cuál sería una situación actual que usted considere existe en materia de difusión cultural? Estamos hablando, ¿qué tanto se propaga a través de medios de comunicación o a través de distintas iniciativas el tema de cultura? Y dentro de esta primera etapa, ¿podría usted hablarnos, retomar la parte que a usted le interese tocar, qué tipo de públicos se manejan en las distintas manifestaciones culturales? Si usted considera que existe aumento o reducción de los públicos hacia los espectáculos o a las diferentes actividades culturales, y cuál sería la participación de estos públicos, si es activa, pasiva, o si es sencillamente como espectadores, como consumidores de actividades culturales. El tema general es situación actual de la difusión cultural. Adelante, diputado. Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por tomarnos en cuenta. Ya estoy igual que Peña Nieto. No hay una atención de nuestros gobiernos en el tema cultural. No les interesa. Y aún así que en nuestro estado el turismo es la segunda fuente más importante de divisas. Nosotros ahí en la Cámara de Diputados hoy estamos ahí convocando a todos los presidentes municipales, nada más bandas de música. Hay Oaxaca a nivel internacional en bandas de música, es un ejemplo, es la cuna de las bandas de música. Hoy vemos con tristeza que todos nuestros monumentos históricos, por ejemplo el Teatro Macedonio Alcalá, si no es una fundación la que sostiene el mantenimiento, no hay un recurso ni del gobierno del estado ni del gobierno federal, de nada, ¿sí?, para el mantenimiento de nuestro Teatro Macedonio Alcalá. Y así está Santo Domingo, y así están todos los. Monte Albán, si no es por las entradas, también no se le da mantenimiento. Entonces es preocupante porque viene ya las ciudades patrimonio, somos a nivel internacional sede. Es una vergüenza cómo está nuestra ciudad o nuestro estado, ¿sí? Y es preocupante porque ya hoy el gobierno federal también anunció que con mucho orgullo que vamos a ser sede en Oaxaca. ¿Cómo vamos a recibir a nuestros visitantes? Y la difusión pues prácticamente es muy raquítica, porque el que hace un evento en el Teatro Macedonio Alcalá, bueno, de acuerdo a su radio de acción del que hace el evento, o de acuerdo al recurso, así es la difusión, pero es muy raquítica. No intervenimos ni el gobierno del estado, ni el gobierno municipal, ni el gobierno federal. Prácticamente al que hace el evento en ese teatro o en cualquier otro espacio, pues tienen que pagar renta de entrada del teatro. Fíjense. ¿Y cuántos se enteran? Pues a los que les gusta, y de voz en voz se va transmitiendo ahí la difusión nada más. No hay una difusión masiva que intervenga el gobierno del estado. Hoy, bueno, ya empezó a poner espectaculares de las velas ismeñas,
del mole de cadera, creo que ya pusieron unos, entonces, pero ya apenas empezaron hace unos meses. Sí nos preocupa la difusión, porque hay muchos artistas oaxaqueños, ya sea plásticos, ¿sí?, ya sea artesanos, ya sea gastronomía, que es una riqueza la que tenemos en Oaxaca, que no se difunde. Incluso por ahí ya los chinos hasta nos están pirateando los nopales, los chapulines, pero muy pocos, porque no tenemos esta información, no conocemos, desconocemos. ¿Y por qué prácticamente desconocemos? Porque vamos más al día y la situación económica nos reduce nuestro radio de acción para poder conocer más de nuestra cultura. Pedimos por favor a la regidora Amanda Avendaño que nos haga favor de darnos sus comentarios respecto a esta situación actual de la difusión cultural en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca en su ámbito, y el tema, digamos, subtema de aquí es en materia de públicos. ¿Cómo estamos en cuanto a los públicos para las actividades culturales, artísticas en nuestra ciudad? Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y sí, yo quisiera comentarles que realmente las instituciones a veces no tenemos la suficiente capacidad para programar, proyectar todos los eventos culturales que existen. En el municipio de la ciudad de Oaxaca se ha hecho grandes esfuerzos para tratar de que esto vaya a toda clase de públicos. Nosotros nos hemos enfocado más que nada a niños y jóvenes, que pensamos que es el semillero donde empieza a crearse y a valorar lo que es nuestra cultura. Nuestra cultura es muy amplia, entonces tenemos que darla a conocer paso a paso, pero para nosotros las gentes que deben estar empezando a conocer y apreciar y a ver toda nuestra cultura tangible e intangible son los niños, los jóvenes. Los adultos debemos reforzar esa cultura que ya la traemos de hace muchos años. Pero sí es importante la difusión, pero también es algo difícil. Necesitamos tener un presupuesto para difusión, para todos los medios, sea periódico, radio, televisión, carteles, o sea, es algo difícil. Se difunde la cultura por los medios sociales, por las redes sociales, claro que es muy importante. En este momento todos los jóvenes tienen acceso a las redes sociales, pero ¿qué pasa con los adultos? Muchos adultos no han llegado todavía a involucrarse en estas redes sociales. Entonces también tendremos que hacer otras acciones para que en otro tema, en otro modo de llegar la difusión, llegara a todos los niveles, tanto niños, jóvenes como adultos, ¿no? Y pues los públicos cautivos nosotros nos hemos enfocado, les repito, a los niños y a los jóvenes. Y ellos son tan participativos porque en algunos eventos que hemos tenido son los niños los que preguntan, los que participan, el porqué de las cosas. Inclusive hemos tenido talleres que al explicarles lo que es determinada situación en cultura, nos la han hecho en forma de dibujo. Y eso es importante porque a los niños se les va grabando. Y esa cultura la van permeando a sus casas, sus hermanos, sus amiguitos, en la familia. Es lo que necesitamos. A veces el gobierno debería tener mayores presupuestos para la cultura, pero no teniéndolos, entonces nosotros los ciudadanos tenemos que tener ese enfoque, como hacían nuestros antepasados, ¿no? De palabra en palabra, de voz en voz, y transmitiendo la cultura. Le cedemos la palabra al licenciado Alejandro Díaz, también asesor del municipio en materia de difusión cultural, y les voy a recordar los temas para que ustedes sepan y vean cómo nos estamos enfocando ahora a la situación actual de la difusión cultural. Los tópicos son cómo especifican los públicos para sus instituciones, en este caso aplica porque los tres ponentes que están interviniendo están en instituciones que promueven la cultura. ¿Cómo especifican los públicos para sus instituciones? ¿Cuál es el balance estadístico, si es que lo tienen, en cuanto al consumo cultural? Si existe un incremento o reducción del público de acuerdo a sus instituciones o a sus
balances que ellos realicen, si se han generado nuevos públicos o solamente se mantienen los públicos que ya están cautivos, cómo impactan las nuevas tecnologías en el consumo de cultura y cómo es la participación de sus públicos, es decir, si los públicos que acuden a las diferentes expresiones artísticas y culturales es activa, pasiva, si solo son espectadores o si hay una interacción con los productores, con los creadores. Entonces, Alejandro Díaz, te pedimos por favor tu intervención. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho a los jóvenes universitarios que hicieron el favor de invitarnos a este foro y saludo con todo respeto y con mucho gusto a los compañeros panelistas. En muchas de las ocasiones hemos visto que hay cierta apatía de la gente, aún teniendo ya las actividades en la colonia. Nos lo han dicho. Les regalan una despensa. Así. No me traigas esto porque no me interesa. Y se les ha llevado muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura y en todos los niveles. Teatro guiñol, rondallas, tríos, danza contemporánea, exposiciones fotográficas. ¿Qué es lo que pasa? Funciones de cine. Y efectivamente, los públicos los estamos determinando así, por proyectos, y el público básico son los niños, las niñas y los adolescentes de las colonias y de las agencias. Cedemos la palabra, por favor, a Flavio de la UAP, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecimiento especial a los jóvenes universitarios de convocarnos en este espacio de expresión, de manifestación de nuestro quehacer cultural. La situación actual de difusión cultural, nosotros en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tenemos grandes dificultades para dar a conocer la difusión cultural. A pesar de que es una institución que crea artistas, que forma artistas, pero la creación de sus productos artísticos y culturales tienen grandes dificultades para poderse posicionar. Puedo decirles, por ejemplo, que más del 70% de los artistas plásticos oaxaqueños han egresado de esta universidad. Algunos con grandes dificultades para poderse socializar y tener ese reconocimiento social. Yo represento la Dirección de Arte y Cultura de la universidad, en donde nosotros estamos promoviendo las creaciones artísticas y culturales a dos sectores, a dos públicos. Un público interno, que son los jóvenes universitarios, bachilleres y profesionales, y un público externo. Es decir, que nosotros salimos también de la universidad, nos vamos a las comunidades, hemos inclusive llegan a una comunidad de más de 10 horas de camino, y cuando llegamos nos da la alegría al escuchar que personas del lugar nos dicen que es la primera vez que tienen un contacto con el teatro, que es la primera vez que conocen una danza contemporánea, claro, con un concepto que sea digerible para ellos. ¿Qué pasa ahí con la cuestión de la difusión cultural? Pues simplemente se queda entre ellos y nosotros. ¿Quiénes lo saben? Solamente ellos y nosotros. Pero estamos incidiendo de alguna manera en una cosa, y eso sí estoy muy seguro, en la formación de públicos. Cuando nos dicen que es la primera vez que tienen el contacto con el arte, es porque de alguna manera estamos incidiendo en el consumo artístico, como lo planea Juan Hacha, que dicen que se da esa interacción entre quien está consumiendo ese producto, y de alguna manera en ese momento la persona se siente feliz, se siente contento porque estamos cumpliendo con el objetivo. Entonces, para nosotros ese es el campo que estamos trabajando, la formación de públicos. Muchas gracias a Flavio Morales, y pedimos por favor que haga uso de la palabra Waldini Pérez Ortega del MUFI, por favor. Más que nada, muchas gracias por la invitación. Es de gran gusto saber que este foro viene
El primer foro de difusión cultural viene precisamente de la Casa de Estudios que me vio crecer, de la cual egresé orgullosamente. Y bueno, en efecto voy a compartir, yo creo que muchos de los temas que han tocado, tanto de la regidora, y yo creo que hemos trabajado bastante en colaboración, es precisamente eso, ¿no? De repente vienes, muchas de las cosas que te limitan son precisamente el presupuesto, particularmente, digo, ninguno está excluido. En este caso, por ejemplo, yo represento el Museo de Filatelia, que es una asociación civil que depende directamente de la Fundación Alfredo Harpelú. Digo, los retos son distintos, obviamente, pero bueno, para empezar, ¿cómo segmentamos nosotros a nuestros públicos? Tenemos que partir de una premisa muy importante. Yo creo que muchas de las empresas lo que tienen que cuestionarse principalmente a la hora de ejercer un trabajo, una exposición, lo que sea, es qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, con qué objetivo lo queremos hacer. Entonces, una vez que tenemos resueltas estas preguntas, bueno, nosotros empezamos a definir los públicos. Tratamos de hacer esta segmentación tampoco sin excluir al público en general. Esto nos obliga forzosamente, particularmente al Departamento de Comunicación, a democratizar exactamente todo lo que nosotros tenemos en materia de información. ¿Por qué? Probablemente muchos de ustedes no conozcan el término filatelia, ¿no? O tal vez nunca lo habían escuchado, que precisamente que de los timbres postales hacían colecciones, etcétera, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer del Departamento de Comunicación es los contenidos que genera nuestra gente de acervo o que nosotros mismos generamos en el Departamento de Comunicación es precisamente eso, ¿no? Democratizar ese lenguaje para que las personas lo entiendan y llegar finalmente a todos los públicos. Sí hacemos una segmentación de públicos, pero tratamos de no dejar a un lado a los públicos infantiles, a los públicos adultos y bueno, no tener como una generalización de nuestras exposiciones. Si existe un incremento o reducción del público, finalmente nosotros tenemos ya un público fijo, lo que pretendemos hacer es incrementarlo, pero no podemos hablar de una reducción nosotros, no creemos como en esa parte, o las instituciones culturales en México no se pueden dar ese lujo de hablar de reducción de públicos. El presupuesto a nivel federal y a nivel estatal para la cultura es cada vez más raquítico, eso supone nuevos retos para los agentes culturales en cada una de las dependencias. Entonces no se pueden dar el lujo de hablar de reducción de públicos. Ahí está precisamente el reto, saber cómo vamos a llegar a nuevos públicos, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y bueno, qué contenidos culturales vamos a generar para ellos. El siguiente apartado de este gran tema que es situación actual de la difusión cultural es sobre las agendas culturales, las agendas de actividades. Lo voy a mencionar para que todos estemos enterados de cuáles son los tópicos. Aquí hablaremos sobre los temas y las formas en las que se realizan las agendas, la creación de las agendas culturales, los calendarios o las cronologías de estas actividades y cómo se categorizan dependiendo de la importancia de cada una de ellas, en qué planos generales se basan las instituciones públicas o privadas para formular su agenda, si coinciden los temas con los centros culturales o como si tienen similitud entre varios centros culturales, si cuentan con programación cíclica, es decir, si cada año van realizando las actividades de manera periódica y si existe espacio para la espontaneidad, es decir, para que surjan eventos de manera fortuita a los que ya se tenían planeados o simplemente pues se limitan a cumplir con el calendario. Para empezar con el diputado Hugo Jarquín, yo me permitiría, diputado, preguntarle para poder englobar este tema de la agenda si la Comisión de Cultura de nuestro Congreso Federal cuenta con agendas de actividades y aparte del trabajo meramente legislativo también promueven algunas actividades de este tipo. Bueno, allá en la Cámara de Diputados van todos los estados a exponer y ahí sí tenemos una agenda y se va repitiendo año con año o hasta 2 veces al año por cada estado de la República. Pero no hay una sincronización entre municipios, estados y la Cámara de Diputados. Entonces, ahí cada quien espontáneamente hace lo que cree hacer o cree difundir y también de acuerdo a sus posibilidades, porque desafortunadamente cada quien hace sus actividades de acuerdo también a los permisos, ¿no? A los permisos que se le otorgan, porque hay autoridades municipales o estatales que los espacios, aunque sean públicos, hay que solicitar un permiso y si lo autorizan, pues se hace el evento y si no lo autorizan, pues no se hace el evento. Estamos
visitando casi todos los estados de la República, haciendo foros para ir conociendo las necesidades y también los usos y costumbres de cada uno de los estados para empezar a hacer una agenda integral a nivel nacional. Pero debemos de partir de esos foros y mesas de trabajo para tener base y poder proponer y de ahí impulsar una iniciativa de ley. Muchas gracias. Generalmente el municipio no lleva una agenda específica, una agenda cultural. Al principio del trienio se da que tanto el director de cultura como la regiduría de cultura junto con la comisión de cultura nos juntemos y platiquemos y veamos qué eventos culturales podemos llevar a cabo en el municipio. Algunos se podrán hacer, otros no, porque lo primero que tendríamos que hacer como servidores públicos es tener un presupuesto ya etiquetado para cultura, que eso es muy difícil. Entonces nos hacemos de ideas, de propuestas, y así vamos manejando una agenda en el municipio. Muy amable, gracias regidora Amanda, y pedimos a continuación al maestro Alejandro Díaz que por favor nos explique cómo elaboran y cómo se diseñan las agendas culturales en el municipio. Bueno, muy bien. Cuando la regidora Amanda hablaba de que no hay una agenda específica, se refería a que la Regiduría de Cultura, Deporte y Fomento Educativo, que abarca 3 grandes rubros, es de carácter normativo, no operativo, lo cual significa que no hay un presupuesto porque no es la función, ni el trabajo, ni las atribuciones que tiene una regiduría. La regiduría es normativa, presenta puntos de acuerdo, lleva la política del municipio. Hay una dirección de cultura que tiene que realizar precisamente estas actividades culturales. En el caso de la Regiduría de Cultura, bueno, afortunadamente la regidora Amanda es una mujer comprometida, no lo digo porque sea mi jefa y esté aquí presente, lo sabe mucha gente que la ha tratado, es una mujer que sabe que hay que operar, es decir, hay que realizar eventos, hay que realizar actividades culturales en materia de educación, de deporte y de cultura, y los recursos se buscan, es decir, hacemos algunas o agendamos, tenemos algunas coincidencias con museos, con la Casa de la Cultura, con algunas asociaciones, con los comités de vida vecinal de las colonias y con los agentes municipales. Estas son las asociaciones que tenemos y de esta forma establecemos una agenda de trabajo. Se procura que las actividades que no tienen finalidades de lucro, que no están vendiendo, pues los impuestos queden exentos y los costos que genera realizar toda una actividad cultural. Agenda sí la hay, coincidencias con museos, con galerías y con otras asociaciones, con escuelas, también las hay, y generalmente se realiza una agenda en función de lo que se solicita en temporadas anteriores. Los que han trabajado en algún municipio tienen la idea de cuántas solicitudes llegan diariamente a realizar actividades culturales, educativas y de deporte. Y muchas veces no solamente se atiende eso, sino se tienen actividades de otra índole que tienen que ver con la salud o con el desarrollo social. Y como regiduría, como el pleno del cabildo, tiene que resolver de qué manera se van a satisfacer a cada una de esas solicitudes. Establecer una agenda, obviamente que nos echa abajo todo este caudal que traemos de solicitudes. Hoy simplemente se presentaron 5 solicitudes de alguien que quiere que se le ceda a uno de los patios de la plaza del Palacio Municipal para el ensayo de danza contemporánea. Es muy válido, está desarrollando una actividad cultural, está fomentando la cultura, pero bueno,
Si se le cede este espacio, entonces se presentarían otras 5 solicitudes más. Y a continuación le pedimos a Flavio Morales, de Difusión Cultural de la UAPO, por favor. Bueno, en cuanto a la agenda cultural de la Dirección de Arte y Cultura, pues sí, lo tenemos, lo planeamos con anticipación, por supuesto, a partir de un programa general que nosotros le denominamos Cultivarte, y programas estratégicos, fomento las artes plásticas con concertaciones con artistas locales, nacionales e internacionales, 2 exposiciones por mes en 2 galerías que tenemos en esta Dirección de Arte y Cultura. Fomento a las artes escénicas también. Tenemos mensualmente mínimo una presentación teatral, dancística, musical. Hemos podido también traer algunos grupos internacionales. Desde el año pasado, en este año también vino, por ejemplo, un grupo chileno de Chilbalbac, se llama Teatro Buto, porque ellos aquí, a nosotros no nos cuesta un quinto, porque ellos están becados por su país, afortunadamente. Ellos escogieron 3 países para poderse presentar. Escogieron Brasil, Argentina y México en la UNAM y en la UAPO, afortunadamente. Esto, desafortunadamente, cuando yo les decía que carecemos de recursos, afortunadamente ellos son becados, pero a veces por la cuestión de una cortesía nada más, de llevarlos a comer, por lo menos, o a tomarse un refresco, tienen que salir de nuestros bolsillos. Gracias a Flavio por su intervención, y por último a Waldini Pérez del MUFI, por favor, ¿cómo organizan sus agendas? Sí, claro, bueno, para empezar sí tenemos formalmente una agenda, por supuesto. Esta agenda parte de las exposiciones que constituyen los contenidos que nosotros generamos. Tenemos 2 tipos de exposiciones, en este caso las temporales y las permanentes. Partiendo de un plano como general, bueno, establecemos cuál es la importancia en una circunstancia en particular. ¿Qué tan conveniente sería hacer una exposición de determinada temática en una época del año? Entonces así lo establecemos un año antes, y bueno, empezamos a trazar todos los programas educativos, los programas curatoriales, museográficos, entre otros, ¿no? Ahí es cuando nos damos cuenta, y es precisamente cuando viene la segunda pregunta, que si coinciden temáticas con otros centros culturales. Yo creo que en el Museo de Filatelia estamos más que maravillados, porque al ser una disciplina, bueno, que se relaciona con muchísimas otras más, de hecho es una ciencia auxiliar de la historia, se le considera así. Eso nos permite poder colaborar con programas educativos con otros espacios. Por ejemplo, actualmente estamos en este momento desarrollando un programa en el marco de los 10 años de ADAVI, y con el Museo Textil de Oaxaca estamos haciendo un taller de encuadernación finalmente, porque bueno, nosotros lo que pretendemos es fomentar la filatelia, y bueno, tratamos de llevarlo a cabo con todas las artes posibles. Entonces, son colaboraciones que nosotros tenemos, y que bueno, dada la mala cara que se viene para la cultura en 2014, yo creo que el reto de las instituciones culturales va a seguir siendo eso, ¿no? Encontrar temáticas en particular en cada uno de los espacios para establecer conexiones, establecer colaboraciones, y bueno, finalmente propagar aún así más la cultura, y bueno, que el presupuesto no sea una limitante. En ese sentido, unir esfuerzos y bueno, finalmente sacar todo el contenido cultural que existe en cada uno de ellos. Correcto. Muy amable, Waldini. Con esto cerramos el segundo tema, que tiene que ver con las agendas, cómo se elaboran y calendarizan las agendas culturales de las distintas instituciones públicas y privadas de cultura. Y para cerrar ya este primer apartado que refiere a la difusión de la cultura, las preguntas se refieren a cómo se elaboran los planes de trabajo para difundir la cultura, si en el plan de trabajo se incluyen a otras instituciones que en algún aspecto ya lo han tocado, y qué tan importante es el trabajo colaborativo entre las instituciones dedicadas a la cultura. En este caso, le pedimos al diputado Hugo Jarquín si nos puede hacer una explicación de lo que tenga que ver por parte de la legislatura federal en cuanto a la colaboración con instituciones y cómo se coordinan para reforzar el trabajo legislativo. Bueno,
allá en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Cultura y Cinematografía, nos echamos mano de todas las dependencias federales que tenemos para que nos nutran de todas las actividades que tienen, y de acuerdo a las peticiones y proyectos y estrategias que tengan cómo difundir la cultura. Y sí hay una coordinación con el INBA, con CONACULTA, y en lo general con todas las que dependen de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Con esto quiero decirles de que sí hay una coordinación a nivel nacional, porque desde ahí se etiqueta el recurso a cada una de esas dependencias federales y de ahí baja a los municipios y a los estados. Por eso debe de haber una coordinación ahí muy permanente. Muchas gracias. Gracias, diputado, y cedemos la palabra a la regidora Amanda, por favor. Igual, ¿cuál es la conexión o interconexión con toda clase de instituciones culturales para el trabajo de la regiduría? Bueno, pues realmente nosotros nos conectamos principalmente con la Secretaría de las Culturas, es la que nos hace el favor de difundir. Ellos tienen el presupuesto para hacernos la difusión de nuestros eventos culturales. Nos unimos con Casa de la Cultura también, que es otro ente que tiene también el presupuesto, las facultades y las posibilidades de ayudarnos a difundir todo esto. Sí es un problema realmente en el municipio no contar con un presupuesto estrictamente de difusión para la cultura, por lo cual nosotros nos dimos a la tarea de hacer un reglamento de cultura para que los próximos regidores que vengan, directores de cultura, tengan una base cómo hacer y pedir y poder fomentar la cultura, puedan entrar al presupuesto de ingresos del municipio y solicitar con un plan de trabajo específico que va a hacer que ellos tengan que hacerlo forzosamente, una cantidad de dinero que se etiquete específicamente para todas las actividades culturales. Este reglamento de cultura va a implementar, determinar quiénes son exactamente las personas que trabajan en cultura, o sea que tengamos una agenda, un directorio, se puede decir, de todas las personas que hacen cultura en la ciudad de Oaxaca. Gracias, regidora. Le pediremos a Alejandro Díaz que continúe con el uso de la palabra. Nada más quisiera solicitarles, tanto a Alejandro como a Flavio y a Gualdini, si pueden agregar en esta intervención si en las instituciones que representan hay alguna estrategia para medir el impacto en las acciones de difusión, y si existen, cómo son, y si no existen, pues mencionar que son inexistentes. Bueno, quisiera comentar que en materia de difusión cultural estamos en blur, estamos desenfocados, no alcanzamos a manejar todavía los planos, hablando en términos de comunicación, hablando en términos de medios, no alcanzamos todavía a ecualizar el color y todavía no percibimos las formas de cómo difundir la cultura. Generalmente, y lo he visto, cuando hay una actividad cultural, lo que primero que se realiza es una conferencia de prensa, se invitan a 40, 80 medios de 60. Estos medios pueden llegar e informan acerca de esta actividad cultural al mismo día o al día siguiente, pero hasta ahí. Lo que es la semántica o los campos semánticos, las asociaciones referenciales que pudieran haber de cada una de las actividades culturales, no se hace. Sí, nos quedamos solamente en el plano de la difusión superficial de lo que es la cultura. Y además hacemos esfuerzos aislados, porque no tenemos una organización, un ente colegiado en el cual podamos apoyarnos entre todos. Yo propondría en este foro que tuviéramos un calendario cultural, ¿sí?, donde pudieran converger todas las actividades culturales
que hay en la ciudad de Oaxaca, de los museos, de las instituciones de educación, cualquier actividad cultural que estuviera solamente en un calendario, que se manejara una página de internet, inclusive con el mismo nombre, que hubiera un solo programa de televisión semanal donde se pudieran hablar de todas esas actividades culturales, que solicitáramos a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, porque tienen toda la obligación de darnos los espacios, aunque muchas veces lo niegan estos espacios, solicitarles mayor difusión de la cultura. Entonces, ¿cómo le hacemos para sensibilizar a toda esta gente? No quiero decir que a la gente no le interese, quiero decir que la gente tiene otras prioridades en la vida diarias, lo que mencionaba hace un rato: alimentación, salud, justicia, desarrollo social, desarrollo urbano. Se está preocupando por otras cosas. Entonces tenemos que hacerle llegar otra información. Cuando a la gente se le ofrecen más alternativas, obvio que va a tomar alguna de ellas. Hay solamente un medio, bueno, dos, con Radio Universidad, está la Corporación de Radio y Televisión, con 2 frecuencias, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada, en Oaxaca, y el Canal 9. Fuera de eso, además, tienen un rating bajísimo, Radio Universidad de 0.6 y la Corporación de Radio y Televisión en radio de 1 punto y fracción, contra 33% de Grupo ASIR, de La Poderosa y de otras. Pero que además esas son empresas que no les interesa difundir la cultura, les interesa solamente vender, y además su trabajo de entretener lo hacen bien, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, para eso están hechas, son empresas, son negocios, y si nos ceden en un noticiario un espacio de 5 minutos, pues hay que agradecerse, hay que tomarlos. Entonces, siento que lo que nos hace falta es unirnos en la promoción y en la difusión cultural a través de un solo calendario. Gracias, Alejandro Díaz. Por favor, a Flavio, si nos brevemente nos explica cómo organizan su trabajo de difusión cultural. A partir del objetivo claro que tenemos de promover, de fomentar, de difundir el arte y la cultura en la sociedad en general, a partir de los universitarios y no universitarios, nosotros planeamos llevar a cabo, desarrollar los productos culturales en diferentes sectores. No tenemos un departamento de difusión cultural, a pesar de que en el organigrama de la Dirección de Arte y Cultura tiene ahí un puesto para un profesional, como el caso de los chicos de esta universidad, que ocupe eso y que cumpla esa función. No lo tenemos, y entonces cada uno de los directivos de la Dirección de Arte y Cultura asumimos esa función de promover a través de las redes sociales la difusión de nuestros productos culturales y artísticos. Entonces, dependiendo de qué sector vamos a generar las encuestas, pero el impacto indudablemente para nosotros sí hemos logrado conseguir el impacto, la meta planeada a partir de esto. ¿Y cómo se mide? Pues de alguna manera, por ejemplo, cuando tenemos inauguraciones plásticas, de obras plásticas, nosotros ponemos ahí a nuestro personal para que cuente cuántas personas, primero el día de la inauguración y los subsecuentes días, cuántos van entrando y cuánto pasan a consumir estéticamente la obra artística. Porque a veces hay personas que entran en la galería, que le llaman como público chapulín, porque están de un lado y se saltan del otro lado y no pasa nada, pero hay personas que se detienen frente a una obra alrededor de 2, 3 minutos, 5 minutos, y a ese público nos interesa y a ellos los contamos. Con este programa de fomento de las artes plásticas tenemos alrededor de 20,000 personas que han consumido, así lo vemos nosotros, estéticamente esos productos.
Gracias. Gracias a Carmen Morales. Y por último, Waldini, por favor, si nos explica brevemente cómo manejan. Ok, bueno, el plan de trabajo para difundir la cultura del museo obviamente parte exactamente de lo que nosotros queremos dar a conocer. Yo creo que voy a tocar mucho el punto del aspecto de colaboración y sobre todo de convenios que se tienen con otras instituciones. Y lo voy a tocar principalmente porque de repente hay mucha comodidad en instituciones culturales de querer exprimir todo el presupuesto que tienen ellos sin querer colaborar con alguien más. Eso es algo que definitivamente se debe romper porque precisamente, como ya lo tocamos en puntos anteriores, hay mucha temática en la cual convergen muchos de los museos, muchos de los centros académicos o culturales que hay. Particularmente les voy a contar exactamente cómo trabajamos en el MUFI para difundir la cultura en la mayor medida de lo posible, sobre todo con libros. Nosotros, a partir de 2010, buscamos una colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los talleres de impresión de estampillas y valores. Obviamente este órgano, dependiendo de la Secretaría, es el responsable de imprimir los valores, ya sean en estampillas postales o en los billetes. Entonces, bueno, dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a querer rescatar el acervo filatélico nacional que se tiene a través de exposiciones, pero bueno, ustedes como Secretaría de Hacienda, ustedes como talleres de impresión, bueno, sería ideal que empezaran a sacar alguna serie de publicaciones con el apoyo museográfico de diseño de nosotros, algunas publicaciones para que se pudieran distribuir a nivel nacional de manera gratuita. Afortunadamente lo logramos, logramos este convenio que también se hizo con la Dirección General de Promoción de Obra Pública y Acervo Patrimonial, en la que nosotros podemos obviamente llevar las exposiciones que tenemos en el museo, las que están resguardadas en la Secretaría de Hacienda y finalmente llevarlas de manera gratuita a todo el país. Ha sido como uno de los grandes avances que hemos logrado y finalmente que hemos logrado romper con esta de repente dependencia con el presupuesto que se tiene desde adentro, ¿no? Entonces va a ser muy importante, digo, si en alguna ocasión llegan a estar en alguna institución cultural, ver exactamente quiénes son las instituciones que también nos pueden apoyar en determinada ocasión para determinadas cosas, ¿no? Ya sean exposiciones, ya sean proyectos editoriales, ya sean actividades educativas. Ahora, bueno, y aquí la última pregunta de este tópico es: ¿qué tan importante es el trabajo colaborativo? Bueno, está ahí, ¿no? Entre más colaboración exista con las instituciones culturales, bueno, más cultura vamos a poder producir y más registro y más testimonio vamos a poder dejar de todos los acervos que tenemos, ¿no? Ya sean textiles, ya sean bibliográficos, ya sean filatélicos o cualquier otro. Entonces, digo, si en alguna ocasión llegan a estar en esta situación, bueno, finalmente busquen eso, no se queden con el presupuesto de casa, busquen las colaboraciones y bueno, créanme que van a encontrar muchas sorpresas, incluso en materia de difusión también. Pregunta o comentario. Vamos a integrar en un solo tópico el tema de presupuesto y los retos que tienen por delante las instituciones de cultura para difundir todo su quehacer. Creo que es un tema importante, tomando en cuenta que se anunció recientemente pues una drástica reducción en el presupuesto de 4.000 millones de pesos. Aquí el diputado Hugo Martín nos podrá, le vamos a pedir que se tome un poquito de tiempo, si es necesario, en su caso particular, para hablarnos del tema del presupuesto en materia de cultura, cómo viene para el 2014 y esto, pues, qué afectaciones tendrá en nuestro trabajo de difusión cultural. Bueno, hasta ahorita todavía no se ha aprobado el presupuesto. Tenemos de aquí al 30. Todavía estamos ahí viendo a que no haya una reducción en el presupuesto cultural, porque prácticamente hay mucha necesidad cultural donde tenemos que inyectarle muchos recursos. Entonces prácticamente si nosotros permitimos que haya esa reducción, pues sí les va a pegar a muchas fundaciones principalmente. Incluso la semana pasada estaban proponiendo ahí de que ya no entraran las fundaciones a que se les etiquete desde la Comisión de Cultura y Cinematografía. Entonces logramos que se conservaran las fundaciones para que no desaparecieran. ¿Y por qué? Porque prácticamente el recurso se etiqueta en tres instancias. Una es el gobierno del estado, el gobierno municipal y las fundaciones, que son donatarias, que tienen recibos deducibles de impuestos. Pues prácticamente una de ellas es la Fundación JAR, que es una de las
que más ha invertido en cultura de acuerdo a lo que se le etiqueta a nivel federal. Y yo quiero decirles de que estamos en la mesa, hay que etiquetar recursos para Oaxaca, pero nos ponemos a disposición de todos, no solo de los que estamos aquí en la mesa. Pero diputado, nada más que nos conteste sí o no, ¿está ya dada esta merma en el presupuesto? Y Todavía no, porque tenemos hasta el 30 de este mes. ¿Su previsión, su pronóstico cuál es? No creo que sea tanto, pero al contrario, estamos pidiendo que se nos etiquete más, no que se nos quite en el tema cultura. Hemos estado ahí coincidiendo toda la Comisión de Cultura a que no se le debe de quitar a la cultura presupuesto, al contrario, se debe de incrementar. ¿Y por qué no se le debe de quitar? Porque de acuerdo a la inflación vamos a quedar mucho más abajo, aunque nos quedáramos en el mismo nivel de presupuesto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Falta de información, no sabemos hacer proyectos, no nos acercamos, o a lo mejor no tenemos el suficiente interés, o nos da miedo que nos digan que nuestro proyecto está mal. Pero yo creo que habiendo tantas personas que nos pueden fortalecer y decir cómo hacer un buen proyecto, pues aquí, sobre todo en la universidad, yo creo que sería muy bueno acercarnos a todos los estudiantes para que las personas que necesitan hacer un proyecto pues sepan cómo hacerlo, cómo llegar y exigir esos recursos que deben estar etiquetados ya para esta ciudad. Gracias a la regidora. Por favor, Alejandro. En diciembre del año pasado se aprobó, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de más de 16.600 millones de pesos para el rubro cultural. En este año, Enrique Peña Nieto solicitó que el presupuesto lo redujo a 12.500 millones de pesos, lo cual representa un decremento bastante importante que va a impactar principalmente en las ciudades patrimonio, que va a impactar en los institutos culturales a nivel estatal, que va a impactar en los sistemas estatales de radio y televisión cultural y educativa, que son 17 a nivel nacional, y que va a impactar, por supuesto, a nivel educativo. Entonces, esto es un indicador muy claro que al presidente de la República, pues yo creo que lo que le interesa es nuevamente regresar a los años 70 y 80, donde la población se mantenía todavía con cierto nivel de información, y bueno, es un retroceso que le conviene porque mantiene a un pueblo ignorante y podrás controlarlo mejor. Necesitamos organizarnos, insisto, en que tenemos que organizarnos para solicitar, para poder hacer en conjunto una fuerza, una sinergia que lleve a buen término cuestiones culturales, no solamente culturales, educativas, de deporte, de salud, de educación y de todo. Lo que nos hace falta es organización. Correcto, muchas gracias, Alejandro Díaz. Por favor, a Flavio Morales, brevemente, si nos explica la situación del presupuesto para la difusión cultural. Bueno, pues creo que todos coincidimos de que los recursos son insuficientes. Más sin embargo, efectivamente es a través de proyectos como podemos bajar los recursos para nuestro quehacer cultural. Muchas gracias a Flavio Morales y cerramos por favor con Gualdillo. No tiene aspecto como dice el maestro, yo creo que lo que hace falta es organización. Definitivamente algo que está afectando muchísimo a las instituciones en general, Oaxaca de cultura, es organización, no hay mucha comunicación entre ellas. Digo, en este caso la relación es muy importante. Por ejemplo, nada más como así rápido un ejemplo, nosotros ahorita tenemos por supuesto el convenio con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIFRE con la CULTA, en la cual se van a traer algún tipo de talleres en los cuales se establecen precisamente esos convenios, ¿no? En los que precisamente el CONACULT está obligado a ejercer cierto presupuesto sobre esta feria. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es cazar y explotarlo, ¿no? Finalmente es obligación de ellos, obligación de nosotros, pero también tenemos que ser un poco realistas, ¿no? Y tenemos que luchar mucho con eso,
el público en general en Oaxaca no le atrae mucho la cultura. Tenemos muchos artistas, eso sí, pero si al público en general no le atrae la cultura, tenemos que establecer un nuevo lineamiento, una serie de estrategias para acercarlos y que finalmente les interese. Entonces, bueno, en términos generales es eso. En cuanto al presupuesto, en el Museo del Filatelio, bueno, es un poquito diferente, dependemos de una fundación directamente, somos una asociación civil. No tenemos un presupuesto fijo para la materia de difusión, pero bueno, tratamos de explotar precisamente este convenio para no hacer mucho desgaste tampoco del rubro de difusión. Muy bien, gracias Waldini. Y les preguntamos, tendremos un breve tiempo, unos 10 minutos, por si en el público hay algunas personas que quieran que levanten la mano para poderlas enumerar. 1, 2, 3, 4, 5. Si nos vamos en un comentario que no exceda los 2 minutos, podemos abordar todos y cada uno el tema que les interese. Empezamos aquí a la derecha, por favor. Diputado, bueno, regidores, en el caso de los regidores, ¿cuál es el presupuesto que se destina al ayuntamiento en materia cultural? Bueno, ¿cuál es el presupuesto que se le enfocó este año a cultura? ¿Y cuántos fueron los proyectos que se realizaron durante ese año? También, bueno, en el caso del diputado, ¿cuántas iniciativas propuso usted, diputado, perdón? ¿Cuántas iniciativas propuso durante su gestión en materia cultural? ¿Cuántas de estas fueron aprobadas? ¿Y cuál es el presupuesto que destina el Congreso en materia cultural? O bueno, en este caso están por aprobar, pero durante esta última gestión, ¿cuál es el presupuesto que destinó el Congreso en materia cultural? Por ejemplo, platicaban acerca de un reglamento cultural. ¿Por qué, si se está haciendo un reglamento para la próxima administración, por qué no se realizó un reglamento o no se trabajó para que se pudiera eficientar la cultura en materia de difusión? Durante este foro se ha platicado por algunas partes de que existen problemas económicos, algunos de difusión, algunos hablan de que sí hay presupuesto, otros de que no hay presupuesto, otros de que no saben bajar presupuesto. Entonces, ¿responsabilidad de quién o quiénes es esto? Existen nombres, ¿quiénes son los nombres? Tenemos que saberlos. ¿Y cuál es el trabajo que está realizando con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión? Es un canal público que se tiene que trabajar. Gracias. Gracias, Ángel. Diputado, si quiere intervenir brevemente, por favor, para darle respuesta al compañero, y puede hablar la regidora también. Bueno, de entrada en la Comisión de Cultura no hemos subido ninguna iniciativa, pero sí hemos hecho 14 foros en todo el país. ¿Y por qué no hemos subido ninguna iniciativa? Porque hay una gran diversidad cultural que no podemos retomar a criterio de 20 diputados, ¿sí? Tenemos que conocer todas las características y necesidades, desde los artesanos, los artistas, la gastronomía y todo lo que tenemos en cultura, ¿sí? Si nosotros proponemos nada más a criterio personal, es falta de responsabilidad, porque proponemos de acuerdo a lo que nuestro asesor cree que es lo correcto proponer, ¿sí? Sin conocer las necesidades del artesano, que no tiene las posibilidades de comercializar sus productos. Hay artesanos que se sienten satisfechos nada más con recuperar lo que invirtieron, y eso muchos allá arriba no lo saben, y por eso proponen sin responsabilidad muchas iniciativas. Entonces propusimos que hay que recorrer todo el país para ir recabando las necesidades y así proponer una ley integral en el tema cultural. Y lo que sí afortunadamente aprobamos, o lo que promovimos, es una comisión especial de ciudades patrimonio, que hoy ya está funcionando. Igual, está recorriendo las 10 ciudades patrimonio para recabar todas las necesidades de las 10 ciudades patrimonio, ¿sí? Y hoy, bueno, pues fijamos un presupuesto de 15 millones de pesos para cada ciudad patrimonio. Ya tenían 15 millones, con más otros 15 millones, 30 millones. La Secretaría de Educación Pública a nivel federal
ahorita nos tiene perdidos 150 millones, o sea 15 millones por cada ciudad patrimonio. Están perdidos, no quieren aparecerlos por X motivo. ¿Y por qué no quieren aparecerlos? Porque hay ciudades patrimonio que los 15 millones de pesos que se les etiquetaron el año pasado no los usaron, no los utilizaron, no los invirtieron. Por eso están perdidos esos otros 150 millones de pesos. Y en el tema del presupuesto de este año 2013, son de 16,000 millones de pesos, 16,533 millones de pesos el año pasado. A hoy, Peña Nieto propone que sean 12,000 y tantos millones de pesos, pero propone. En la comisión tenemos que votar si aceptamos esa cantidad que él nos mandó o le incrementamos más, porque en la Cámara de Diputados se etiqueta el recurso de acuerdo a las necesidades de todo el país, ¿sí? Peña Nieto nada más es ejecutivo, ¿sí? Entonces prácticamente nosotros tenemos que decidir dentro de cada comisión de la Cámara de Diputados el presupuesto que se tiene que destinar. Ahora, nosotros estamos ahí cabildeando, porque ahí es de cabildeo entre todos los grupos, para que no se reduzca el presupuesto de este año. ¿Y por qué redujo Peña Nieto el presupuesto en el tema de cultura? Porque son los que no dicen nada, ¿sí? Son los pasivos, son los que lo que les etiqueten lo aceptan. Entonces por eso mismo nosotros ahí estamos muy insistentes de que al contrario, de esos 16,533 millones se les debe de incrementar el 4% de acuerdo a la inflación, no reducir, al contrario, incrementar, para que mínimo quedemos en el mismo presupuesto del año pasado, o de este año 2003. Sí, le agradecemos, diputado. No sé quién intervenga, si Alejandro o Regidora, nada más el dato que nos pide el compañero es el del presupuesto municipal. Desgraciadamente, el presupuesto para este año que se etiquetó para el municipio fueron de 600,000 pesos para un año. 600,000 pesos, pues realmente no alcanza para nada. Y desgraciadamente el municipio no tiene la suficiente infraestructura para apoyar a muchas cosas culturales. Del reglamento le voy a contestar rápidamente nada más por qué hasta ahora. Pues yo tampoco sé por qué hasta ahora, porque no lo había. Hay un reglamento a nivel estatal, pero municipal no. Y para hacer este reglamento tuvimos que hacer muchos foros con gente dedicada a la cultura, mesas de trabajo para oír sus propuestas y para poder sacar un reglamento lo más apegado al tema de cultura. Y esperemos que, nos dilatamos porque no es tan fácil. Hay que oír las voces de todas las personas que intervienen en cultura. Y en eso nos llevó varios meses y pues apenas hasta ahora lo sacamos. Yo creo que el beneficio se va a dar, pero pues a la próxima administración, que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno que los artistas ya tengan ahorita algo que saben que les deben de dar por medio del municipio. Muchas gracias, regidora. De este lado, José Luis, por favor. Bueno, muy buenas tardes, soy José Luis Pérez, soy periodista cultural. Me gustaría saber, mencionan ustedes de que los presupuestos para difusión cultural no son suficientes. Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera cuál sería el monto suficiente para cumplir con la difusión desde cada uno de sus espacios. Porque me supongo que si no es suficiente es porque saben qué monto sería el suficiente, ¿no? Entonces ni siquiera tienen una visualización de qué es lo que quieren y qué necesitan hacer en cada uno de sus espacios. También mencionan acerca de que el año que viene, el 2014, va a haber muy mala cara para la cultura. ¿Qué están haciendo ustedes o cómo se manifiestan para decirle al gobierno que está cometiendo un error? Y también, ¿cómo contribuyen ustedes a la formación de los periodistas culturales para cerrar este eslabón de comunicación
entre sus instituciones y el público. Alejandro, por favor. Yo sí quiero comentar nuevamente, decir que la Regiduría de Cultura es normativa, no es operativa. Por lo tanto, no se le entrega un presupuesto como tal. El presupuesto del municipio de Oaxaca de Juárez en este trienio fue de 7 pesos de cada 10 a las colonias de Oaxaca de Juárez. O sea, 7 pesos de cada 10 se aplicaron en obra pública para las colonias. Se le dio prioridad básicamente a otras cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el bienestar de toda una ciudad. ¿Por qué? Porque ahora en las colonias tienen iluminación, muros de contención, se generaron menos daños con cuestiones de las lluvias y otras cuestiones que tienen que ver con obra pública, y en la cual yo no me voy a meter en este momento. Pero eso me da a mí la idea de por qué se está etiquetando menos recursos para la cultura. ¿Por qué hasta este momento se está haciendo un reglamento? En algún momento se tenía que hacer, no lo existía, se hicieron coloquios culturales, se citó a toda la comunidad para que lo aportara, llegaron 20 o 30 artistas, 30 promotores culturales, gestores culturales, y ellos fueron quienes aportaron las bases para realizar desde el mes de febrero hasta hoy, que finalmente ya parece que quedó este documento, para poder realizarlo y para poder integrar todo un año. ¿Por qué en esta administración no va a salir? No importa, en determinado momento tendría que salir, y si se le queda a la administración anterior, próxima, donde se incluye un instituto municipal de los artesanos, donde va a haber más oportunidades, más foros para los artistas, para los promotores y gestores culturales, que bueno, no lo hizo esta administración, pero lo va a poder hacer la siguiente en beneficio de la ciudadanía. Y en lo que tiene que ver, perdón, la última pregunta fue... ¿Con los presupuestos? No, perdón, sobre la formación a periodistas. El día 18 de este mes, del próximo mes de noviembre, habrá un taller, seminario para periodistas culturales, en donde se van a abordar todo lo que tiene que ver con ciudades patrimonio, y además se van a agregar otras cuestiones que tienen que ver con la homologación de términos en materia de cultura. Y bueno, En la Sala Juárez, a las 18 horas. La cuestión también de cómo se manifiestan ustedes en contra de que se disminuya el presupuesto federal para el rubro cultural. Pues en nuestro caso, solicitando, exigiendo, pidiendo más, argumentando, presentando proyectos. Esa es la única forma en la que se puede solicitar. Le corresponde a la Cámara de Diputados hacer esta aprobación, y bueno, por supuesto, el diputado Hugo Joaquín nos puede hablar de ello. Ya lo comenté, hay un cabildeo, no solo del tema de la Comisión de Cultura, hay varias comisiones que le están quitando recursos al campo, se lo están quitando también. Entonces cada uno de los grupos parlamentarios está haciendo su cabildeo de acuerdo a la información que les damos a nuestros dirigentes nacionales. ¿Sí? Yo creo que no va a pasar esa propuesta de disminuir el presupuesto. Yo ya les dije, es más aumentar el 4%. La otra, fíjense que ahorita en el tema del periodismo cultural, para eso también hay proyecto en la Cámara de Diputados, porque es difundir la cultura. Pueden presentar un proyecto de alguna revista, de algún periódico cultural, se puede etiquetar de alguna radio cultural, de alguna televisora cultural. Yo hace unos días me enojé mucho porque al Canal 22, que no difunde nada, le etiquetan al año 380 millones de pesos desde la Comisión de Cultura.
y dan un enojo porque dicen ¿qué hacen? El canal 22 no hace nada, solamente lo conocen ahí en el Distrito Federal, aquí ni lo vemos, pero esa cantidad. ¿Y cuántos años ya tiene recibiendo esa cantidad del canal 22? Por eso yo los invito ahí de que hay que aprovecharnos. Este año todavía tenemos ahorita se vence una primera etapa desde las comisiones. Todavía podemos armar proyectos de revistas culturales, radios, todo lo que corresponda a la difusión y solicitarlo a Conaculta. ¿Sí? Si ustedes ahí me dan la oportunidad, abrimos puertas, los acompañamos a hacer la gestión y que salgan beneficiados. O sea, aquí lo importante se trata de sumar, de que participen y que utilicen hoy el membrete que se tiene en la Diputación. ¿Sí? No somos mezquinos ni ponemos trabas de que no hay que atender ninguna necesidad que se tenga, porque sí urge reforzar en el tema de difusión a la cultura y que se conozca más, porque están desapareciendo nuestras lenguas, nuestros usos y costumbres, nuestras artesanías, nuestra gastronomía, todo está tendiendo a desaparecer. Sí. Entonces, estamos a disposición y muchas gracias. Gracias, diputado. La maestra Alita, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Rafaela y bueno, más que satisfecha me voy un poco triste y desanimada porque pareciera que el enemigo está en casa, ¿no? Pareciera que nuestras instituciones se ponen en pie una y la otra y no dejan que la cultura crezca. Otra cosa que me gustó fue que los chicos egresados de comunicación pusieran así en la bandeja para que todos reflexionáramos sobre el papel que cada uno de nosotros tiene. Una parte es la educación, y que esto es el ejemplo, pero la otra parte es también qué posibilidad les vamos a dar a los estudiantes recién egresados a que entren con estos proyectos, porque se habla aquí en este foro de que los vamos a dejar entrar, pero la realidad es otra, ¿sí? Entonces me gustaría saber esa parte. ¿Qué tanta disponibilidad hay para que los recién egresados que sí saben hacer proyectos empiecen a echar a andar esto? Sí, por favor, Bueno, rápidamente tratando de responderle al compañero anterior en qué porcentaje es suficiente para el rubro de la cultura. No podemos darle un valor porque quiero ponerles un ejemplo muy claro. Hace meses me visitó en la oficina un doctor en artes visuales, proponiéndome una exposición de sus creaciones. Y comentábamos con él lo que la institución que represento estaba en posibilidades de apoyarlo para promover sus creaciones. Entonces me decían, no es posible que yo haya estudiado 6 años la carrera, 3 años la maestría y todavía 2 años más el doctorado en España, y aquí una institución no me puede dar ni siquiera el coffee break para mi exposición. No me puedo dar el lujo como un contador que le pone precio a sus servicios profesionales, a un abogado que le pone precio a sus servicios profesionales, a un doctor que puede darse el lujo, un doctor que tenga el doctorado, de cobrar 600 pesos por una consulta, a un artista visual. Tiene que tener todo un proceso, primero para que alcance el reconocimiento social como artista. Hasta entonces podrá ponerle precio, o en el mercado ponerle precio a su producto. Por eso no podemos decir, esto es suficiente, porque estaríamos desvalorizando a un profesional. Y insuficiente para nosotros siempre va a ser, pero insuficiente dentro de lo insuficiente es demasiado poco para el ámbito de la cultura. Ya se dijo que cómo se puede adquirir los recursos, pues vamos a seguir en ese camino. Lo que la pregunta de la compañera, perdón. ¿Qué tanta disponibilidad habrá en un futuro de que los egresados, no solamente de comunicación, de la administración turística, tengan acceso o tengan la posibilidad de entrar con proyectos? Sí, claro, por supuesto. Mire, en el caso de las instituciones, como dependemos de una política laboral, desafortunadamente, pero en el caso de su servidor,
acaba de nombrar como subdirector de Fomento al Arte a un recién egresado de una licenciatura en Gestión Cultural, reconociendo que ese es el profesional que necesito para fortalecer mi quehacer cultural. Gracias. No sé si alguien quiera, brevemente, un minuto. A ver, brevemente. Ya hemos comentado aquí que hay que involucrarnos. Muchos estamos involucrados en el tema cultural, pero cada quien por su lado. Y si seguimos en ese camino, nunca vamos a salir adelante. Yo me pongo ahí a disposición. Tenemos que organizarnos, hacer un buen equipo para que salgamos adelante. Nuevamente hay que utilizar este membrete que se tiene. No les pido más que tengan voluntad de participar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Pues tomen la palabra. Aquí está el diputado. Creo que es el momento para establecer la comunicación directa y ver todo lo que tienen que hacer conjuntamente. Adelante, compañera, por favor. Buenas noches a todos. Yo soy Marieta Benstor, soy una curadora. Gestiono proyectos, he estado en Oaxaca por muchos años, soy esas nuevas generaciones pochas, es decir, yo voy entre Estados Unidos y México. Quiero hablar un poquito, no regañarlos, al contrario, yo entiendo que es difícil todas estas áreas, pero les puedo decir otras formas en que podemos pensar cómo hacer cuestiones culturales. En el colectivo que dice el diputado, esa es una forma que nosotros en mis proyectos personales, que es Mujeres Artistas y el Maíz, hemos viajado el mundo en cuestiones colectivas, sin un centavo del Estado ni federal, a través de generosidad de muchas compañías privadas. Obviamente yo fui entrenada en Estados Unidos a hacer esos proyectos, así es que con gusto entreno a la gente que le interesa cómo escribir esos proyectos. En todos estos proyectos hemos hecho todo un esfuerzo de comunicar problemas sociales. En el proyecto que tengo ahorita, que sí está apoyado por el Puntos de Encuentro, que es Nuevo Códice de Oaxaca, que se va a presentar mañana en el pueblo de Tanibet. Están todos invitados. Es un proyecto social con el arte, es decir, no vamos como artistas o creadores primero a pedir algo, primero damos, primero nos involucramos en las necesidades de este pueblo. Y ahí estamos trabajando ya 3 años sin ningún recurso. Donaciones de toda la sociedad de Oaxaca, de mujeres, de hombres que nos han apoyado en dar unas 2 horas cada mes a este pueblo que no tiene ninguna visión del arte, nunca tienen contacto con el arte. Ni, mejor dicho, ni tienen un centavo que le da la comunidad de La Colula, que hasta ahorita tienen una escuelita con 2 espacios, es un pueblo muy marginado, pero lo que tienen es el interés de crecer y saber más. Y la migración, que es una de las cosas muy importantes de este pueblo, esta exhibición se va a llevar a México, el Festival del Centro Histórico, y de ahí se va a Los Ángeles, a un centro cultural en Los Ángeles, donde sus parientes van a estar esperando la exposición, más que todos los inmigrantes, porque está dirigido a ellos. En sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es no dar más estudios o más regímenes o cómo usar el dinero, es observar lo que hemos hecho mal en la ciudad de Oaxaca. No puedes destinar tanto dinero a un festival que no está funcionando para la sociedad. Es decir, la comida es una cosa bellísima, pero si solo van 3 personas o 5 que pueden pagar una cierta cantidad, pues realmente no apoyas a la sociedad. O si das para un festival de cine y también no está bien promovido por la sociedad, pues tampoco no funciona. Y si los estudiantes que están en la universidad no pueden realmente tener un curso que yo di gracias a la Universidad de Oaxaca, aunque el pago era muy bajo, era que cómo haces o qué haces cuando tú sales de la universidad, qué vas a hacer, cómo sostienes tu carrera. No hay artista en Oaxaca que pueda sostener su carrera como antes, ya no existe esas cosas.
ya no hay instituciones que te pueden salvar esas cosas, es que tienes que saber cómo promoverte individualmente en otras formas, como dice el diputado, en cuestiones colectivas. Si no hacemos esto, no va a funcionar la cultura en Oaxaca. Llegan proyectos a Estados Unidos de Oaxaca y no saben cómo promover su propio proyecto que están haciendo a través de turismo o de otras cosas porque no entienden lo que pasa allá. Así que hay muchas cosas que hace Oaxaca, pero se les cae constantemente porque no están observando lo que han hecho y que no funciona y quitarlo. La Secretaría de Cultura no nos puede dar el dinero para el proyecto de Puntos de Encuentro una semana antes de que empieza, que tenemos que terminar. No funcionan estas cosas. No es regañar, es ver cómo mejorar la situación. Y esa es la única forma que creo que podemos avanzar. Ahora qué gusto me da que hay tanto dinero disponible para mis proyectos. Pero en esta situación creo que no podemos decir que no existen las cosas. Sí existen. Dijera yo que a mí me da tristeza cuando voy al llano. El hecho de que no hay suficiente gente usando esa maravilla de institución es triste. Yo traigo gente de Estados Unidos, traigo universidades. Lo primero que hacen es entrar ahí y nunca salen, ¿sí? Así es que hay un problema de educación cultural, pero eso se implica terapia. Nosotros hacemos en estos proyectos terapia si vienen mañana van a entender qué es eso. Hacemos cuestiones de qué es lo que se está promoviendo, cómo llegar a eso. Mucha gente ni existe, pero es por las casas sagradas. Si la gente que vive en Oaxaca, que gana un cierto cantidad, o la gente que está en Tarihí, de esas casas sagradas, les da mucho miedo entrar. No hay nadie que va a las comunidades y dice, aquí está el autobús, yo te traigo aquí, o yo voy a hacer. No podemos ni llegar a casa, Centro de las Artes, porque realmente no hay una comunicación de llegar muy fácil para la gente. Es que hay muchas cosas que tenemos, que podemos mejorar, pero no tratamos de estudiar la situación. Y yo creo que en la próxima administración, yo dijera que en la ciudad de Oaxaca, es tristeza cuando no apoyamos la cantidad de cultura que hay. Todo es cultura. Y no debía de haber divisiones. Un artesano o un artista contemporáneo es lo mismo. No debe de ver esas realidades, porque lo único que tiene Oaxaca para ganar dinero o promoverse en el extranjero es la cultura. No tenemos el campo, no hay gran apoyo hacia el campo, eso te pueden decir todos los campesinos. Cuestiones de medio ambiente y cultura es lo único que tenemos en Oaxaca. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos nuestros ponentes. Me dicen aquí los organizadores que por cuestiones de entrega del inmueble va a ser necesario dar por terminada aquí la reunión, el foro, pero tienen los compañeros preparado un coffee break aquí en los pasillos. Podemos seguir conversando si ustedes gustan acá afuera, más personalmente con cualquiera de nuestros invitados. Les vamos a agradecer mucho este acercamiento más personal allá en el área de Coffee Break. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, regidora, gracias, diputado, gracias, Alejandro, gracias, Flavio, y gracias, Waldini, por su valiosa participación.